¿Cuáles son los documentos desclasificados de la CIA más locos? Puede descargar la mayor parte del disco duro de Osama Bin Laden desde el sitio web de la CIA. Tiene bastantes películas, anime, juegos y ese tipo de cosas con licencia. Todo gratis para quien quiera conseguirlo. El plan después del 11 de septiembre es hacer figuras que se parezcan a Osama Bin Laden y dárselas a los niños del sur de Asia. Después de dejarlo al sol durante un cierto periodo de tiempo, su cara se despegaba para revelar un rostro parecido a un demonio con piel roja, ojos verdes y marcas negras, básicamente un demonio. El objetivo era asustar a los niños y a sus padres para que Bin Laden y Al Qaeda perdieran apoyo. El Acoustic Kitty está bastante loco. Básicamente, pusieron un micrófono y una radio en un gato y trataron de dejarlo entrar en la embajada soviética para que deambulara escuchando a escondidas, ya que nadie sospecha de un gato errante. No la hacía, pero esto me recuerda a la operación psicológica utilizada en Vietnam llamada Operación Alma Errante. Al parecer, los vietnamitas tenían la creencia tradicional de que si una persona moría y no era enterrada en su tierra natal, su alma no encontraría paz, sino que vagaría por la tierra en un tormento inquieto. Malas noticias si te has inscrito para luchar en una guerra con muchas bajas a cientos de kilómetros de tu ciudad natal. Por la noche, nosotros, Estados Unidos, reproducíamos estas inquietantes grabaciones en las zonas donde se pensaba que estaban los soldados del Viet Cong. Puedes buscarlo en YouTube y escucharlo, y no soy vietnamita y sé que es una operación psicológica militar y me asusta cada vez que lo escucho. Postdata, esto no solo no funcionó realmente, sino que una vez que el Viet Cong descubrió que era una grabación, pudieron disparar a las posiciones de donde provenía el sonido porque sabían que había estadounidenses allí o por ahí. Un agente de la CIA, que trazó un plan para lanzar paquetes de condones extra grandes, etiquetados como pequeños, en la URSS. La idea era bajarles la moral. Me viene a la mente la guerra psicológica en Filipinas en la década de 1950. La CIA llevó a cabo una investigación para descubrir qué tipo de mitos y supersticiones tenía el pueblo filipino. Descubrieron que les tenían miedo a los vampiros. En un momento dado, desorganizaron un grupo al secuestrar a un hombre local, asesinarlo y dejarle marcas de dientes en el cuello. Luego lo colgaron boca abajo para que sus amigos lo encontraran, lo que aterrorizó al pueblo. Todo esto fue parte de un esfuerzo por elegir como presidente a Ramón Magsaysay, quien básicamente actuó como un títere de Estados Unidos. La CIA escribía sus discursos y dirigía su política. Operación Sea Spray, un experimento secreto de guerra biológica de la Marina de los EU de 1950 en el que se rociaron las bacterias Sericea marcescens y Bacillus globigii sobre el área de la bahía de San Francisco en California, para determinar qué tan vulnerable puede ser una ciudad como San Francisco a un ataque con armas biológicas. Entre 1949 y 1969 se realizaron 239 pruebas de agentes biológicos al aire libre. En 80 de esos experimentos, el ejército dijo que utilizó bacterias vivas que sus investigadores en ese momento pensaban que eran inofensivas. Todos los intentos fallidos de asesinato contra Fidel Castro. Según Fabián Escalante, que trabajaba para la contrainteligencia cubana, eran 638. Aquí hay algunos aspectos destacados. En 1960 intentaron envenenar sus puros. Pidieron ayuda a la mafia de Chicago y dijeron que las pastillas venenosas son las mejores. Los mafiosos contrataron a un asesino local, quien se los dio a un empleado de una heladería y batidos que se suponía que debía introducirlos en el helado de Castro. Cuando intentó sacar las pastillas venenosas del congelador, estaban congeladas en las bobinas del congelador. Planeaban poner explosivos debajo de una concha marina pintada, ya que a Castro le encantaba bucear y recolectar conchas marinas. El plan fue descartado por no ser práctico. Ese mismo año contaminaron un traje de buceo de Castro con un hongo que debería causarle a Castro una enfermedad mortal. El encargado de esto, el abogado estadounidense James Donovan, que estaba negociando la liberación de los rehenes después de la invasión de Bahía de Cochinos, al final no pudo hacerlo. Entrenaron a su amante para envenenarlo, pero ella se echó atrás. Tenían la idea de James Bond de equilibrarlo con una pequeña aguja unida a un bolígrafo. El funcionario del gobierno que se suponía que debía apuñalarlo con esa aguja,
tiró el bolígrafo porque tenía demasiado miedo de que la aguja pudiera envenenarlo accidentalmente. Por último, pero no menos importante, tuvieron la idea de asesinar a su personaje rociando un químico parecido al LSD en el estudio de transmisión donde pronunciaba sus discursos. La idea era hacerlo parecer confundido e incapaz de gobernar. El plan se abandonó porque el producto químico no era fiable. Y Castro no era un genio que esquivaba asesinatos. Tenía un agente doble en la CIA que le proporcionaba información. Ella era la analista de inteligencia cubana de mayor rango en la DIA, la Reina de Cuba. Durante los años 60 la CIA observó que los artistas tendían a inclinarse hacia el socialismo y el comunismo. Se dieron cuenta de que la mejor manera de evitar esto o desacreditar estas posiciones políticas era enriquecerlas para que invirtieran más en el capitalismo. Para ello, la CIA compraría de forma anónima obras de arte moderno, por absurdas que fueran, a precios muy elevados. Esto hizo que el género de arte moderno, que de otro modo sería muy especializado y de difícil acceso, se convirtiera en un género elegante y altamente rentable y básicamente impidió que miembros prominentes de la comunidad artística recurrieran al socialismo o al comunismo convirtiéndolos en miembros ricos de la clase alta. Los documentos desclasificados más locos de la CIA son aquellos escritos como pistas falsas para los espías en la Guerra Fría, como el que detalla sus experimentos psíquicos con visión remota que otorgaron a los CEU la capacidad de ver en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando quisieran, por utilizando Marte como objetivo y mirando el pasado, para ver una civilización marciana reciente, en varios momentos en el tiempo. Muchos documentos desclasificados en el sitio web de la CIA son de este tipo, pero creados por la KGB. La CIA simplemente lo catalogaría sin señalar explícitamente que es desinformación, pero señalando claramente la fuente y, a veces, haciendo notas en los márgenes como, esto es bueno, como en, esto es una buena mierda inventada. Lo curioso es que muchos de estos tipos de documentos son encontrados por tipos de teorías de conspiración y se toman al pie de la letra. Fue clasificado y la CIA lo tiene en su sitio web, eso significa que es verdad. Joe Rogan hizo un espectáculo sobre uno de esos documentos. Un agente de campo de la CIA en Ucrania encontró un artículo en un periódico local que citaba un artículo del Weekly World News, que decía que un ovni se estrelló en Rusia y convirtió en piedra a un grupo de soldados rusos. El primer párrafo de este documento explica claramente la fuente, pero Joe Rogan estaba como, vaya, entonces hay este documento desclasificado de la CIA sobre extranjeros, hermano. Entonces sí, la desinformación funciona. Incluso cuando esté claramente designado como tal. La gente es tan tonta hoy en día que un artículo de Weekly World News de hace 30 años todavía engañará a un número deprimentemente grande de personas. 100% la experiencia Gateway. Como si esta mierda fuera una puta locura. Documento desclasificado de 1983 que detalla el uso de la resonancia armónica por parte de la CIA para obtener acceso al plano astral. Describe cómo la CIA utilizó la proyección astral para crear campos de fuerza alrededor de bases militares, visitar el futuro e incluso hablar con Dios literal. Llaman a Dios el absoluto, que afirman que es todo el universo compilado en un solo punto durante un solo momento en el tiempo, después del cual el universo se vuelve a expandir. En serio, lee esta mierda si te interesa lo espeluznante / inexplicable. No la CIA, pero había un programa soviético desclasificado en el que los militares intentaban utilizar conejos para comunicarse psíquicamente entre submarinos. Se basó en la premisa de que una madre coneja reacciona fuertemente cuando una de sus crías es asesinada violentamente, incluso si la madre coneja está a kilómetros o cientos de kilómetros de distancia. El programa implicaba mantener a las madres conejas en una estación terrestre y matar a las crías en el submarino. El contenido del mensaje estaba determinado por la frecuencia y la fuerza de la reacción de la madre coneja, que supuestamente dependía de la violencia de la muerte. Los documentos fueron desclasificados hace un tiempo, pero no se tradujeron hasta 2016. La CIA utilizó espías dentro de Estados Unidos para monitorear a ciudadanos estadounidenses con la intención supuestamente de proteger las instalaciones de la CIA. Los ataques terroristas de la CIA en Cuba y todavía no tenemos idea de cuántas personas murieron. Proyecto 2, dirigido a la infiltración de objetivos de inteligencia extranjeros por parte de agentes que se hacían pasar por simpatizantes disidentes y que, como Chaos, habían colocado agentes dentro de organizaciones radicales nacionales con el fin de capacitar y establecer credenciales disidentes. Proyecto Merrimack,
diseñado para infiltrarse en organizaciones radicales y pacifistas nacionales que se cree que representan una amenaza para la seguridad de la propiedad y el personal de la CIA. Proyecto Resistencia. Trabajó con administradores universitarios, seguridad del campus y policía local para identificar a activistas contra la guerra y disidentes políticos sin que se produjera ninguna infiltración. También la CIA ha espiado al Congreso. Y, por supuesto, no se presentaron cargos. Cuando el transbordador espacial Challenger fue destruido, se informó que los 7 astronautas murieron instantáneamente. Décadas más tarde se reveló que algunos, si no todos, los astronautas sobrevivieron a la explosión inicial, ya que la cabina de la cabina tenía suficiente protección para no ser violada. Durante 2 minutos y 45 segundos estuvieron despiertos y conscientes mientras caían en picado hacia el océano Atlántico. Es comprensible que la NASA supiera que la noticia de su aterradora muerte habría paralizado el programa espacial aún más de lo que ya estaba. No necesariamente documentos de la CIA, sino el muy abierto testimonio ante el Congreso de David Cruz y el año pasado 2023 sobre la existencia de ovnis ahora llamados UAP, inteligencia no humana, extraterrestres o seres interdimensionales. Ha provocado investigaciones en el Congreso sobre cómo se ha dejado a sectores del gobierno en la oscuridad y no se les ha permitido la supervisión del Congreso. Esto es directamente del sitio web del Congreso. Desde entonces han ocurrido algunos acontecimientos muy interesantes. 1. Bazuca nuclear. Sin siquiera bromear, se les ocurrió una bomba nuclear disparada desde el hombro. Aparentemente la bomba nuclear también irradió a la persona que la disparó porque su alcance de 2,5 millas era más corto que el radio de peligro. 2. Bombas guiadas por gatos. La idea era colocarle una bomba a un gato y arrojarlo al mar. Como los gatos odian el agua, instintivamente nadarían hasta el barco más cercano, guiando así la bomba hasta el barco enemigo. Me vienen a la mente 2 casos. En primer lugar, existe un equipo de la CIA dedicado a diseñar métodos innovadores para obtener muestras de heces de figuras influyentes y líderes mundiales. Estas muestras se analizan en busca de posibles problemas de salud o condiciones ocultas, lo que permite una planificación preventiva en caso de interrupciones dentro de los gobiernos o regímenes. En segundo lugar, había una situación en la que se necesitaba certeza sobre el paradero de Osama Bin Laden. Lo sabían, pero necesitaban estar seguros de que vivía en esa zona, para confirmar su presencia y la de su familia. Se utilizó una artimaña bajo la apariencia de un programa de vacunación. Este programa se implementó en escuelas y hospitales, facilitando la recolección de muestras de ADN de los lugareños para compararlas con el árbol genealógico de Bin Laden. Días antes de la misión, al equipo le dijeron que desapareciera y el resto es historia. Cuando el Pentágono roció productos químicos radiológicos sobre Winnipeg y otras 2 ciudades canadienses. Me vienen a la mente tantas cosas. La Operación Northwood es una de las mayores señales de alerta para mí. Literalmente admitieron su intención de asesinar a ciudadanos estadounidenses como una operación de bandera falsa. Pero es que más locos son los acontecimientos que siguieron. La Operación Northwoods fue negada en el escritorio de JFK. Avance rápido, JFK es asesinado y Lyndon Johnson asume el cargo. Luego tenemos el incidente del Golfo de Tonkin aprobado por Johnson. Toda la premisa reflejaba la propuesta de la Operación Northwood. Invita a mucha especulación. Esto ha sido todo por hoy, gente. Muchas gracias por ver el vídeo.